¿Cómo cambiaría tu percepción del mundo si supieras que no somos fruto del caos, el azar o la lucha entre fuerzas impersonales, sino el diseño intencional de un creador soberano que otorga propósito a cada rincón del cosmos? Bienvenidos a Fundamentos de Fe. ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. Hoy exploraremos una pregunta que desafía no solamente nuestra manera de entender el origen del universo, sino también el propósito de nuestra existencia. Desde los relatos mitológicos de la antigüedad hasta las teorías materialistas contemporáneas, el hombre ha intentado responder ¿de dónde venimos? ¿Y por qué estamos aquí? Sin embargo, Génesis no ofrece una simple teoría ni una fábula elaborada. En cambio, nos presenta una verdad revelada que se alza como un faro en medio de las sombras del error. Acompáñanos mientras descubrimos cómo este libro fundamental trasciende los mitos, corrige las fábulas y desafía las interpretaciones erróneas, ofreciendo una visión integral y gloriosa de la realidad. En las primeras palabras de Génesis encontramos una afirmación que trasciende el tiempo y el espacio. Textualmente la palabra del Señor dice así, Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras inauguran la narrativa bíblica como un acto de creación ex nihilo, es decir, desde la nada. Aquí se nos presenta un Dios soberano que no depende de materia preexistente, sino con el poder de su palabra trae a la existencia todo lo que es. Este acto, estimado oyente, es un acto inaugural que establece un marco ontológico que no solo define el origen de la creación, sino también su propósito y su destino. El título hebreo del libro de Génesis, Bereshit, que significa en el principio, subraya que el Génesis no es un mito fabricado por la imaginación humana, sino una revelación divina que interpreta la realidad desde la perspectiva de su creador. El mundo tal como lo conocemos no es fruto del caos o del azar, sino de un diseño deliberado que refleja el carácter perfecto de Dios. El relato de la creación, divino en 6 días, seguidos por un día de reposo, no solamente entonces describe los eventos sucesivos de la creación, sino que también introduce un orden cósmico que da sentido a la existencia. Cuando afirmamos, estimado oyente, que Dios creó el mundo de la nada, no ignoramos el acto específico de la formación del ser humano, donde el polvo de la tierra fue moldeado. Sin embargo, esta afirmación se alinea con el asombro poético y profundo que encontramos en Génesis en el capítulo 1, un pasaje que declara, casi con reverencia, que el universo surgió por el simple mandato divino. Dios habló, y en ese instante se trazó una línea donde el cielo y la tierra se encontraron estableciendo los límites de la creación. Dios habló, y las montañas se elevaron majestuosamente, mientras que los océanos rugían en sus confines recién formados. Dios habló, y las galaxias se dispersaron como destellos de luz en el vasto lienzo del cosmos. Dios habló, y la vida brotó en una variedad inabarcable. Hormigas diminutas, elefantes colosales compartiendo las mismas praderas. No llegamos a esta comprensión por la mera observación, sino, como bien señala el autor de Hebreos, es por la fe que entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Esta fe no es una renuncia al pensamiento, estimado oyente, sino una apertura al misterio que trasciende nuestra percepción limitada. La creación, en su totalidad, nos habla de un Dios cuya palabra es más poderosa que la materia misma, un Dios que no solamente llama a existir, sino que define el ser. Después de establecer el origen y el propósito de todo lo creado,
Génesis también nos guía hacia las bases de la fe cristiana. En las primeras páginas de Génesis se encuentran las raíces de todas las grandes doctrinas cristianas, desde la soberanía de Dios hasta la esperanza redentora en Cristo. Génesis actúa como un marco que organiza y explica la historia de la salvación. Este libro de Génesis no es solamente la introducción a la Biblia, sino el fundamento sobre el cual se edifica toda la teología cristiana. Pero Génesis no se detiene ahí. Este libro también fundamenta las grandes verdades teológicas que nos conectan con Dios. Primero, que Dios se presenta como un creador absoluto. El Génesis nos presenta a este Dios como el origen de todo lo que existe. En su palabra, en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, verso 1, textualmente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este primer versículo no solamente establece la soberanía de Dios, sino también su absoluta independencia de su creación. Dios no es parte del universo, como sugieren algunas cosmovisiones panteístas, ni depende de materia preexistente, como afirman las filosofías materialistas. En cambio, Él es trascendente y al mismo tiempo íntimamente involucrado con su creación, un Dios trascendente e inmanente. La creación ex nihilo, es decir, desde la nada, revela un Dios cuyo poder es ilimitado y cuya voluntad es la fuerza detrás de toda existencia. Este acto creativo no es impulsivo ni arbitrario, sino que está cargado de propósitos, reflejando su carácter perfecto y su intención de glorificarse a sí mismo a través de lo creado. Si bien el poder de Dios, estimado oyente, como creador es indiscutible, también encontramos en Génesis su carácter como redentor. Aunque Génesis comienza con la perfección de la creación, no elude la realidad de la caída del hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 15, acompáñame, estimado oyente, aquí encontramos lo que los teólogos denominan el protoevangelio, la primera promesa de redención. Textualmente dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es mucho más que una maldición a la serpiente. Es la declaración inaugural del plan redentor de Dios. Aquí, Dios promete que, aunque el pecado ha corrompido la creación, no tendrá la última palabra. El protoevangelio apunta a Cristo, estimado oyente, quien, como la simiente de la mujer, destruirá el poder del pecado y de Satanás en la cruz. Desde este momento, toda la narrativa bíblica queda impregnada de esperanza redentora. Además de ser el origen de todo, Génesis revela un Dios que no abandona su creación, sino que extiende su gracia en medio del pecado. Génesis también introduce el principio del sacrificio sustitutivo como una expresión de la justicia y la gracia de Dios. Un ejemplo claro se encuentra en Génesis capítulo 22, verso 13, donde Abraham, al obedecer el mandato de ofrecer a Isaac, encuentra que Dios ha provisto un carnero en lugar de su hijo. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este acto, estimado oyente, no solo señala la provisión de Dios en las pruebas de fe, sino que prefigura el sacrificio de Cristo, quien tomaría nuestro lugar en la cruz para satisfacer las demandas de la justicia divina. Aquí se muestra cómo un Dios que no ignora el pecado, pero que, en su gracia, provee un medio para que los pecadores sean reconciliados con Él. El sacrificio sustitutivo muestra entonces la provisión divina, pero nos preguntamos, ¿qué nos dice Génesis acerca de nosotros como portadores de la imagen de Dios? La creación del hombre a imagen de Dios, en Génesis capítulo 1, podemos ver esto en el versículo 26 al 27, aquí subraya la dignidad única de la humanidad. El hombre tiene dignidad creacional, no somos simples animalitos. Aquí hay dignidad creacional. La palabra del Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este concepto establece la base de la antropología bíblica.
mostrando que la identidad y el propósito del hombre están intrínsecamente ligados a su relación con Dios. Portar la imagen de Dios no solo implica reflejar ciertos atributos divinos como la racionalidad, la creatividad y la capacidad de amar, sino también asumir la responsabilidad de ejercer dominio sobre la creación como representantes de Dios. Esta vocación no es un derecho de explotación, sino un llamado a la administración fiel que glorifica al Creador. Sin embargo, Génesis nos muestra cómo esta imagen fue distorsionada por el pecado. La caída, estimado oyente, la caída del hombre, registrada en Génesis capítulo 3, revela la profundidad de nuestra rebelión contra Dios, pero también la magnitud de su gracia al prometer redención. De la misma manera que Dios provee para la redención, también nos da una identidad única como portadores de su imagen. Génesis no solamente establece los pilares de la teología cristiana, sino que también actúa como el prisma a través del cual interpretamos toda la Escritura. Las doctrinas de la creación, la caída y la redención encuentran su origen en este libro, y sin él careceríamos de una base sólida para comprender el resto de la Biblia. En palabras del teólogo Agustín de Hipona, él dijo: el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo se revela en el Nuevo. Este principio se aplica perfectamente al Génesis, donde los temas que luego se desarrollan plenamente en Cristo están implícitos y esperando su cumplimiento. Desde el punto de vista doctrinal, Génesis entonces establece un marco sólido. Sin embargo, su narrativa también se diferencia radicalmente de las ideas prevalentes de su tiempo. El relato de la creación en Génesis se distingue radicalmente de los mitos del mundo antiguo. En culturas como la babilónica, la egipcia o la griega, las narrativas cosmogónicas suelen estar plagadas de conflictos entre dioses, actos caprichosos y caos primordial. Estas historias presentan un universo surgido al azar y de luchas entre fuerzas divinas en pugna. En contraste, Génesis comienza con una declaración clara y simple. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta afirmación no solo introduce a Dios como el origen de todo, sino que también elimina cualquier noción de competencia divina o conflicto. Dios es único, estimado oyente, pero no solamente se presenta como un Dios único, sino soberano y absolutamente independiente de su creación. Su acto de creación es intencional, pacífico y cargado de propósito, destacando su carácter perfecto. Además, Génesis presenta a un Dios que crea ex nihilo, es decir, de la nada, un concepto revolucionario en comparación con los mitos que implican materia preexistente. Este principio subraya la trascendencia de Dios sobre el universo y su completa libertad al crearlo. No hubo necesidad de intermediarios ni de lucha. Todo responde al poder creativo de su palabra. Y dijo Dios: sea, y fue. Al explorar las doctrinas fundamentales, vemos entonces cómo Génesis ofrece una narrativa que trasciende los mitos y las fábulas. En muchas culturas antiguas, los elementos de la naturaleza, es decir, el sol, la luna, los océanos, eran considerados deidades que influían en el destino humano. Sin embargo, Génesis despoja a estos elementos de cualquier carácter divino, mostrando que son simplemente parte de la creación bajo el control soberano de Dios. Por ejemplo, el cuarto día de la creación, cuando Dios hace el sol, la luna y las estrellas, no solamente les asigna más que un propósito funcional. Dice textualmente: sean para señales y para las estaciones, para días y para años. Aquí, estimado oyente, el autor inspirado demuestra que estos cuerpos celestes, venerados como dioses en culturas como la babilónica, la egipcia, no son más que herramientas diseñadas para servir al plan divino. Esta verdad rechaza la idolatría y subraya entonces la soberanía absoluta de Dios. Ninguna fuerza natural, ninguna estrella en el firmamento tiene poder independiente. Todo está subordinado al Creador.
Al rechazar entonces la idolatría, Génesis nos libera para ver al mundo desde una perspectiva diferente, una que incluso integra los avances legítimos de la ciencia. En el contexto moderno, Génesis también desafía las cosmovisiones que reducen el universo a un mecanismo sin propósito. La narrativa bíblica no es un tratado científico en el sentido moderno, pero tampoco es un mito desprovisto de verdad. Génesis proporciona una estructura teológica que da sentido a la existencia, presentando a Dios como la fuente, sustento de todo lo creado. El relato de Génesis no se contradice con el estudio legítimo de la creación a través de la ciencia, sino que ofrece un marco en el cual la ciencia puede entenderse correctamente. Si bien los detalles ahora específicos de los procesos naturales no son el foco de Génesis, el texto deja claro que detrás de cada fenómeno hay un diseñador intencional. Esto contrasta con las visiones materialistas que consideran el universo como un accidente cósmico. Los cielos, nos dice la palabra, en el Salmo capítulo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo, estimado oyente, aunque no parte de Génesis, encapsula la relación entre la creación y su creador, un destino constante de su existencia y poder. Este rechazo de la idolatría nos prepara entonces para entender cómo Génesis dialoga con la ciencia, sin perder su autoridad divina. Si Génesis puede dialogar con la ciencia, ahora nos preguntamos, ¿qué dice este libro de Génesis acerca del sentido de la vida frente al relativismo moderno? El Génesis no solo refuta los mitos antiguos y las ideas modernas de un universo sin propósito, también responde al vacío moral y filosófico del nihilismo. Si el mundo es producto del azar, como afirman ciertas teorías contemporáneas, entonces la vida carece de significado inherente. Sin embargo, Génesis afirma que el mundo fue creado con un propósito definido y que cada ser humano portador de la imagen de Dios tiene un valor intrínseco y un propósito eterno. Además, Génesis da sentido a la historia humana. La caída del hombre en Génesis capítulo 3 explica la presencia del mal y el sufrimiento, pero también introduce la esperanza de la redención a través de la promesa de la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Esto otorga a la narrativa humana un arco redentor que culmina en Cristo, mostrando que la creación, aunque quebrantada, será restaurada. Más allá de responder a preguntas científicas, ahora Génesis aborda las cuestiones más profundas del significado y propósito. Desde sus primeras palabras, el Génesis nos presenta a Dios como el creador absoluto soberano sobre toda la existencia. Pero no solo esto, también se revela como un juez justo que no tolera el mal, como el autor de pactos marcados por la gracia y como el que promete también la redención a través de Cristo, anticipado ya en Génesis capítulo 3, verso 15. En esta narrativa inicial, incluso vislumbramos al Espíritu Santo presente en la creación y obrando en la historia de la humanidad. En Génesis también encontramos la tensión de nuestra condición, creados a imagen de Dios, con una gloria y dignidad únicas, pero también caídos, marcados por el pecado. El Génesis no solamente va a exponer entonces nuestra condición, también introduce los ecos de la redención. Aquí encontramos el sacrificio sustitutivo, prefigurado en el carnero ofrecido en lugar de Isaac, un símbolo poderoso de lo que sería cumplido en Cristo. También se nos enseña sobre la justificación por la fe, que está ilustrada en la confianza de Abraham, cuya fe fue contada por justicia, nos dice la palabra. En resumen, el libro de Génesis no es solo el relato de un comienzo, sino el fundamento que da sentido a todo lo que somos y creemos. Desde la creación, estimado oyente, hasta la redención, este texto de Génesis nos revela a un Dios soberano, justo y compasivo, que guía la historia con un propósito eterno. Génesis no solo refuta mitos ni desafía ideas modernas, nos invita a ver el mundo y nuestras vidas desde la perspectiva del Creador. Así que, la próxima vez que contemples la grandeza de la creación o enfrentes las preguntas más profundas de la vida, recuerda, todo comienza con Dios. Gracias por acompañarnos hoy en Fundamentos de Fe,
Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.